Capítulo 9. Orange Town, un payaso con un pasado increíble. Una sonrisa estaba grabada en la cara de Nami, quien tenía su mano apoyada sobre la de Chris, quien delicadamente la cerró para tomar adecuadamente la mano de su ahora nakama. Nami, ¿esto me hace parte de tu tripulación? Preguntó un tanto insegura por el pequeño gesto que tuvo que hacer para demostrar su lealtad, algo muy pequeño a comparación de lo que Arlong la obligó a hacer en su brazo. Chris. Jajaja, sí. Afirmó divertido por la repentina pregunta de su compañera, quien pareció agradarle el hecho de haberse alejado un poco de la tripulación del Gyojin. Y aunque aún no era definitivo, pues el mismo Arlong debía renunciar a que la Pelinaranja dejara de ser su tripulante, Chris estaba decidido al punto de querer pelear contra él. Pero eso ya se había decidido con el apretón de manos y ambos lo sabían. Nami, ¿regresamos al pueblo? El resto deben de estar esperándonos. Propuso más animada que antes, a lo cual Chris se limitó a asentir mientras separaba su mano de la su ahora nakama. Y ahora, sin ninguna sola interrupción más que los atara a ese lugar por más tiempo, el dúo emprendió su rumbo de regreso al pueblo. El camino fue silencioso, al igual que el día que Chris y Nami descendieron de la casa del Peliazul al pueblo de la isla natal de este último. Pero a diferencia de ese día, este momento no era ni un poco incómodo. A diferencia de ese día, el dúo ya se conocía mejor y ahora tenían plena confianza en el contrario. No había razones para desconfiar o sentirse incómodo por el silencio o por estar a solas, aunque el silencio solo duró hasta un poco después de llegar al pueblo. Ya que tras regresar a este, tanto Nami como Chris escucharon a los diferentes aldeanos murmurando muchas cosas, aunque no era fácil de entender. Lo máximo que Chris alcanzó a oír con claridad fueron palabras como, ¿lo oíste? Morgan, eso fue lo máximo que pudo oír. Suponía que algunos estaban aún incrédulos y les era difícil celebrar la noticia, o eso pensaba Chris. Ya a diferencia de esos aldeanos, otros no se ocultaron o murmuraron, sino que más bien comenzaron a festejar sin reparos. Más de uno buscaba una taberna para celebrar o buscaba a su familia para reunirse con ellos y darle la noticia. Pero Chris sabía que había algo más que no alcanzaba a oír, ya que por un momento escuchó algo sobre la marina en el pueblo. Aún con duda decidió seguir su camino en silencio junto a Nami, la cual estaba igual o más confundida que el Peliazul por el extraño comportamiento del pueblo, pero tras unos cortos minutos donde Chris pudo localizar a Luffy, Zoro y Kobe. Claramente con ayuda de su Haki de observación, siendo el principal guía, llegaron a su objetivo, aunque por extraño que sonara sus compañeros estaban metidos en una casa. ¿Cómo lo sabían? Pues Chris, al estar lo suficientemente cerca, lo pudo sentir a través de las paredes, pero eso no era lo importante. Lo más llamativo y a la vez problemático era que la marina, sí, la marina, se encontraba en la puerta de la casa donde se encontraba el grupo, al parecer pasando el tiempo. Aunque en esa misma puerta solo había un único marine al frente, el resto estaban detrás de este como si fuera su superior, el cual de hecho no tardó en dar unos pasos para entrar, haciendo que el dúo lo perdiera de vista. Nami, ¿qué ocurre allí? Preguntó en un tono algo bajo para evitar llamar la atención de la gente en las calles, ya que al estar corriéndose la voz de la derrota de Morgan, la gente estaba inquieta. Y el más mínimo signo de la marina en las calles les llamaba la atención suficiente como para querer confirmar tal noticia. Chris, no lo sé, pero algo me dice que esos tres estás en esa casa. Las palabras del Peliazul llamaron bastante la atención de la Pelinaranja, quien, curiosa y aún caminando con intención de acercarse a la escena, logró obtener la respuesta que buscaba. Marine, está claro que no son amigos, y aunque les estemos agradecidos, por favor lárguense de esta ciudad después de reunirse con el resto de sus compañeros. Se pudo oír al marine que había entrado a la casa gritando fuertemente a alguien, y a solo unos pocos pasos de llegar a la puerta de esa casa. Chris y Nami pudieron ver cómo Luffy y Zoro salían de la casa donde había entrado el marine. El usuario de la fruta del diablo fue el primero en notar la presencia de estos, tras voltear su mirada a la izquierda. Luffy. Hey Chris. Nami. Debemos irnos de la isla. Saludó y anunció alegremente como si lo que acabara de decir no fuera nada preocupante, y Nami fue su contraste, pues ésta se había exaltado ante tal noticia. Y sin medir sus acciones ni un segundo, se acercó corriendo hacia Luffy para tomarlo del cuello de su camisa sin una pizca de piedad. Nami, ¿se puede saber qué ha ocurrido? ¿Qué han hecho ahora?
Exigió respuesta gritando mucho más a Luffy que a Zoro a pesar de que la pregunta iba dirigida al Dumai presente, aunque al pelinegro le fue un poco difícil responder. Pues Nami no paraba de moverlo de un lado a otro de manera tan brusca que lo empezaba a marear. Zoro. No quieren tener nada que ver con piratas, parece que nos dejan escapar solo como un agradecimiento. Explico un poco su punto de vista, pues eso era lo que el peliverde había alcanzado a entender del marine que había entrado de la casa y las explicaciones que les dieron. Luffy ante tales palabras solo sonrió como si asintiera ante las palabras del peliverde, haciendo suspirar a la pelinaranja quien sin más remedio tuvo que soltar al pirata del sombrero de paja. Chris. Vayamos al puerto, cuando antes salgamos antes podremos irnos a nuestro siguiente destino. Propuso a todos los piratas ahí presentes quienes solo asintieron cada uno a su manera, a diferencia de Luffy quien no borraba esa sonrisa algo boba de su rostro. Dejándose llevar un poco por la toma de decisiones del grupo, caminando junto a estos también hacia el puerto, dejando atrás ese lugar y abriéndose paso entre los marines. Los cuales no los detuvieron, más bien abrieron paso de forma un tanto respetuosa, y era normal, ya que gracias a estos piratas ahora eran libres de la tiranía de Morgan. El camino a diferencia de hace unos momentos con Nami y Chris, este ahora no era para nada silencioso. Pues mientras Luffy caminaba tranquilamente y Nami revisaba su mapa, Zoro y Chris iniciaron una conversación que derivó poco después en una pregunta interesante. Zoro. Ahora que lo pienso, Luffy me dijo que eres un pirata independiente como él, pensaba que estabas en la tripulación de Luffy. Explico un detalle que lo confundió, y era normal, ya que desde el punto de vista de Zoro, Chris siempre había estado acompañado por Luffy como si fuera capitán y subordinado. Y eso sin duda hizo gracias a Chris al punto de reír fuertemente, ni siquiera se molestó en ocultarlo ni un poco. Chris. Jajaja no, quiero crear mi propia tripulación, como lo haría si estuviera en la tripulación de Luffy. Negó divertido antes de darle una explicación a su amigo y ahora tripulante del pirata con el sombrero de paja, dándole una breve y corta explicación del por qué no estaba con Luffy. Zoro. ¿Y conseguiste reclutar a alguien hasta ahora? ¿O acaso esa chica es la única? Cuestionó y al igual que Chris no se molestó en disimular, sus palabras fueron altas y claras al punto de que la pelinaranja alcanzó a oírlas, aunque no se inmutó lo más mínimo. Chris. Pues por ahora sí, pero sé que con Nami a mi lado por ahora estoy bien. Afirmó sin muchas preocupaciones o una más mínima inseguridad por medio de sus palabras, el peliazul más bien parecía confiado con su toma de decisiones. Pero la conversación tuvo que detenerse en ese punto, pues todos los presentes llegaron al puerto y Luffy fue el primero en anunciar su llegada con, llegamos. Lo cual gritó fuerte y claro tanto que sacó a Nami de su concentración. Zoro. ¿Y dónde está nuestro barco? Preguntó curioso mientras miraba a los alrededores, por su mirada no parecía estar buscando un barco grande, pues su mirada estaba algo baja como si estuviera buscando una barca. Algo normal ya que tanto el peliazul como el pelinegro por ahora eran piratas novatos en este mundillo de la piratería. Chris. Aquí. Anunció sin más antes de hacer aparecer el barco en el agua tras poner un paso al borde del muelle y extender su mano hacia el agua. Y así la misma pequeña barca que trajo a Chris, Luffy, Nami y Kobe ahora estaba lista para llevarlos de nuevo, aunque esta vez sustituyendo a Kobe por Zoro. Ya que este último pelirrosa se había quedado atrás con la intención de unirse a la marina. Zoro. Debí suponerlo, hacía tiempo que no te veía usando tu fruta del diablo. Comentó sin mucha sorpresa en su rostro, más bien parecía acostumbrado ante la escena que acababa de presencia, y nuevamente, no era de extrañar. Pues el duro ex cazarrecompensas más de una vez colaboró al punto de que Chris le había mostrado sus habilidades tiempo atrás. Y ante esa escena por el lado de Nami y Luffy estos no perdieron tiempo en entrar a la barca velera. Chris. Jeje, como en los viejos tiempos, ¿no crees? Fue lo único que preguntó tras unas risas mientras observaba a Zoro quien aún estaba sobre el muelle, el cual no se molestó en ocultar una sonrisa ciertamente nostálgica. Pues a partir de hoy ya no serían más unos cazarrecompensas, esa vida quedó atrás para ser sustituida por esta y una parte del peliverde la extrañaría. Y tras soltar un pequeño, supongo, subió al barco para unirse al dúo que ya estaba a bordo. Chris de igual forma iba a hacer lo mismo, pero una voz lo detuvo. Al igual que llamó la atención de los tres a bordo. Kobe. Chicos.
Gracias por todo. Siempre los recordaré. Se escuchó gritar al pelirrosa quien los estaba viendo desde el medio de la calle, aunque ese grito del pelirrosa fue acompañado por una pose militar que todos pudieron ver. Un signo de que había sido aceptado en la marina, lo que hizo sonreír a los 4 piratas ahí presentes. Zoro. Es la primera vez que veo a un marine despidiéndose de piratas. Chris. Ya somos 2. Comentó y el peliazul apoyó su comentario con una ligera mentira, pues aunque no había estado presente ese día, sí estaba consciente de un momento en su vida donde un grupo de marines se despidieron de unos piratas. Luffy. Kobe, buena suerte, nos encontraremos algún día. Fue el grito que el pirata con el sombrero de paja le devolvió a la ahora marine novato, quien se emocionó un poco, y eso se podía ver en su sonrisa temblorosa. Algo que Chris no pudo ver pues se estaba subiendo también a la barca, aunque tras subir a la barca se fijó en el rostro de sus compañeros. Notando una mirada de sorpresa en Nami y Zoro mientras que Luffy parecía estar a punto de reír. Chris no entendió muy bien a qué se debía eso, pero al sentir con su Aki muchas más presencias acompañando al pelirrosa y acercándose también a este, ahora sí, se volteó para ver con algo de impacto a todos los marines que había ayudado detrás de Kobe, saludándolos de la misma forma que el pelirrosa estaba haciendo. Marine. Todos saluden a nuestros salvadores. Ordenó el marine con el título más alto del resto para que así todos y cada uno de los marines hicieran esa pose militar para despedir al barco que poco a poco se estaba alejando. Chris y Zoro solo vieron divertidos la escena mientras tomaban asiento en la barca, mientras que Luffy sin retener sus ganas se despedía con los brazos abiertos mientras se alejaban poco a poco. Pero no era el único que estaba mostrando su emoción en esa despedida, pues había alguien que no había dicho nada y no podía aguantar más. Nami. Kobe, cuídate, conviértete en un gran marine. Gritó a todo pulmón para que el pelirrosa alcanzara a oír su voz a pesar de gran distancia que ya habían recorrido, pero Kobe sí la había escuchado. Y esas lágrimas que aunque ningún pirata pudo ver por la distancia, estaban cayendo de sus ojos, las palabras de Nami fueron la gota que desbordó sus emociones. Kobe. ¿Sí? Afirmó con el grito más fuerte que había dado hasta ahora, siendo escuchado por el cuarteto de piratas, los cuales se animaron por oír cómo el pelirrosa estaba realmente feliz. Pero esa despedida terminó, pues ya había tomado demasiada distancia del puerto y ni siquiera se podían ver a los marines a lo lejos como si fueran hormigas. Más bien la isla poco a poco ya estaba perdiéndose en el horizonte gracias a la vela que era empujada por el viento y los estaba sacando de ese lugar algo rápido. Luffy. Jajaja, qué divertido fue. Comentó entre risas el pelinegro mientras tomaba asiento en la barca con las piernas cruzadas y con su clásica sonrisa alegre e infantil grabada en su rostro. Zoro. ¿Y bien? ¿Cuál es nuestro objetivo ahora? ¿Ir al Grand Line? Preguntó el cazador de piratas con algo de pereza mientras permanecía recostado en la barca con intenciones de echar una cabezada en cualquier momento. Aún así, lo único que lo mantenía despierto era la intriga de saber su próximo objetivo. Nami. Por ahora iremos a Orange Town en la isla Oregon, podemos aprovechar esa visita para comprar algunas cartas de navegación, escuche que incluso tienen una para ir a la entrada del Grand Line sin peligros. Anunció la noticia mayormente a Luffy y Zoro, ya que por otro lado Chris estaba al corriente de tal información, pues fue él quien le dio a la peli naranja las próximas islas a visitar. Aunque por otro lado, Luffy al oír sobre un mapa que los llevaría al Grand Line su emoción creció hasta niveles estratosféricos, por suerte antes de que todo se desviara en preguntas obvias. O la típica pregunta del pelinegro, ¿y a qué esperamos? Una pregunta imprudente que daba a entender que el pelinegro no dudaría en lanzarse de cabeza en la isla a buscar el mapa. Y sabiendo que esa pregunta sí o sí iba a caer por parte de Luffy, Chris prefirió evitarla antes de que ocurriera. Chris. ¿Y cuánto tiempo nos va a tomar ir hasta allí desde nuestra posición? Lanzó una pregunta más sensata, primero debían saber cuánto era el tiempo que les demoraría llegar, ya que tal vez llegarían en la noche, y pues no era una buena idea buscar un mapa así a esa hora. Ya que aunque sería necesario para el viaje, por ahora era una prioridad mantenerse a salvo y no correr riesgos, pues Chris y Nami sabían lo que les estaba esperando en esa isla. Dudaban de que aquellos maleantes no hubieran hecho su primer movimiento, solo les quedaba esperar que no se hayan ido aún de esa isla. Nami.
Es casi la 1 del mediodía, si desviamos un poco el rumbo al norte, deberíamos estar allí sobre las 4, y eso también significa que tendremos un lugar cómodo donde dormir. Anunció tras hacer un rápido análisis con su mapa, la brújula y la fuerza del viento con la que contaban, lo que les ayudaría a llegar ese día, principalmente gracias a que el barco en el que estaban no era muy grande. Luffy. 3 horas. Eso es mucho tiempo. Se quejó con cierta pereza en su voz, no parecía dispuesto a querer esperar tanto tiempo, pues habían tenido que esperar algunas horas tiempo atrás para llegar a Shellstone. Y tener que hacerlo otra vez, sinceramente le daba pereza hasta al resto de los presentes, aunque había uno por encima de todos en el nivel de pereza, Chris. Si te da pereza esperar porque no duermes un poco, Zoro ni siquiera ha dudado en hacerlo. Sugirió antes de señalar al pirata peliverde, quien estaba roncando tranquilamente mientras tenía sus espadas a un lado suyo para no separarse de ellas. Algo muy similar a lo que hacía Chris, aunque ahora Zoro estaba recotado en vez de sentado como estuvo el peliazul. Nami. De hecho es una buena idea, este día ha sido muy agitado y descansar sería algo bueno, pero alguien debe hacer vigilancia. Expresó de igual forma cansada, y nadie le llevó la contraria, pues había tenido que enfrentar al Vida y sus piratas, llegar a Shellstone, rescatar a Zoro, enfrentar a la Marine y derrotar a Morgan. Para rematar apenas habían tenido algunas horas de paz antes de tener que regresar al mar tras la derrota del capitán corrupto. Chris. Ustedes duérmanse, yo vigilaré. Ofreció sin ninguna molestia en su voz, más bien parecía seguro de cargar con la guardia hasta que llegaran a la isla, y aunque Nami dudó un poco de dejar todo en manos del peliazul. Luffy no perdió ni un segundo antes de caer dormido al instante, dejando a Nami y Chris quienes eran los únicos despiertos. Nami. Despiértame en 1 hora y media, me encargaré de la segunda mitad de la guardia. Pidió mientras buscaba un lugar para dormir más alejada de Luffy y Zoro quienes roncaban un tanto fuerte, por suerte aún había espacio de sobra. Y tras un asentimiento del peliazul la pelinaranja también cayó en un profundo sueño, aunque a diferencia de Luffy y Zoro esta se durmió sentada usando como apoyo para su espalda el mástil de la barca. Chris por otro lado solo se limitó a observar el mar en silencio mientras la vela seguía empujando el barco, el silencio era bastante grande. Pues solo se podía oír el sonido de las olas, el viento soplando libremente a través del mar y en algún que otro momento el sonido de las aves que graznaban mientras volaban. Ese ambiente sin duda era relajante y Chris parecía estar disfrutándolo hasta el punto de que la 1 hora y media había pasado en solo segundos para él. Pero en de despertar a la pelinaranja, el peliazul solo siguió cargando con la vigilancia sin ninguna aparente molestia. No parecía querer despertar a Nami, y así fue, el tiempo siguió corriendo y tras 1 hora y a solo unos 20 minutos de llegar a la isla. El sueño de los presentes comenzó a desvanecerse, siendo Luffy el primero en despertar, aunque no con una cara feliz. Más bien parecía algo disgustado y con sus ojos abiertos dejó caer su lengua hacia uno de los lados de su boca mientras se llevaba las manos al estómago. Luffy. Tengo hambre. Se quejó mientras su estómago confirmaba sus palabras con un rugido. Chris por su lado escuchó tranquilo las quejas del pirata con sombrero de paja. Aunque antes de poder decir algo más hubo alguien que se unió a la conversación. Zoro. Cállate, no eres el único, ¿sabes? Lo regañó con un tono algo molesto, pues también estaba sufriendo la falta de alimento a pesar de que apenas habían pasado 3 horas desde que habían comido algo. Chris. Si tienen hambre pueden comer esto, hay suficiente para los dos. Se unió a la conversación para seguidamente arrojar a los pies de ambos piratas un saco con comida no muy grande, pero que sí contenía la comida suficiente para 4 personas. Tal y como había dicho Chris, suficiente para Luffy y Zoro, y al ver tanta comida la boca del pelinegro no tardó en hacerse agua. Luffy. Que aproveche. Exclamó felizmente antes de tomar un trozo de carne entre todos los alimentos, al parecer esa era su preferencia y no dudó en darle un bocado para comenzar a comer rápidamente. Zoro por otro lado también se unió al festín y comenzó a comer, aunque no de forma tan desesperada como lo estaba haciendo Luffy. Aunque tanto escándalo solo provocó que cierta pelinaranja se despertara no muy feliz, aunque al ver al dúo de piratas comiendo no tuvo que pensar mucho para darse cuenta de por qué había tanto ruido. Luffy. Chuño, ¿tienes hambre? Preguntó el pelinegro al peliazul con la boca llena, lo que a duras penas hizo que se lo entendiera. Por suerte Chris sí lo hizo y entendió perfectamente que Luffy le había dicho.
¿Tú no tienes hambre? Ante tal cuestión el peliazul no pudo negar tales palabras, pues llevaba más tiempo sin comer que ambos piratas y sin duda ya empezaba a pasarle factura. Chris. Un poco, ¿tú también tienes hambre, Nami? Respondió para seguidamente preguntar a la pelinaranja tras notar que ya había despertado, lo que hizo que Luffy también notara la presencia de la pelinaranja, la cual había ignorado al haber estado muy concentrado en la comida. Nami. Sí, y por favor Luffy no hables con la boca llena, casi escupes todo. Afirmó y corrigió al pelinegro, ya que aunque no le gustara, la distancia tan corta que los distanciaba le permitió tener un primer plano de tal desagradable acto a ojos de la pelinaranja. Luffy como tal al oír tal petición intentó reír, pero se detuvo al darse cuenta que Nami tenía razón, por lo que tomando más cuidado siguió comiendo. Zoro por otro lado solo fue un espectador ante tal conversación, estaba tranquilo disfrutando de la comida y no estaba dispuesto a romper su momento de paz. Por otro lado Chris y Nami no tardaron en unirse al momento, aunque estos dos en vez de comer de la misma bolsa, aprovecharon el momento para terminar por fin las pequeñas cajas de raciones que habían comprado en la isla del Peliazul. Obviamente Chris tuvo que darle una breve explicación al pelinegro, quien de hecho había preguntado por la comida que estaban tomando Nami y Chris. Ya que cuando se trataba de comida, eran las excepciones donde Luffy no dudaba en preguntar. Y tras explicarle que era algo que había comprado antes de salir al mar y antes de encontrarse con el crucero donde se conocieron, Luffy entendió, pues ya conocía la habilidad del peliazul. Pero el resultó curioso y divertido notar que la comida que había sacado el peliazul aún estaba caliente. Recordemos que el peliazul ya aclaró que el tiempo en el inventario se detenía y los objetos no se deterioraban o pudrían. Al final ese momento fue bastante entretenido, pues no solo se orientó en hablar de comida, sino también hubo momentos para preguntar sobre más cosas como por ejemplo, Zoro. Un momento, ahora que lo pienso, ¿por qué te convertiste en un pirata? Nunca parecías interesado en ellos. Lanzó una pregunta que el peliverde se había hecho horas atrás tras derrotar a Morgan, pero al no ser el momento para preguntar tal cosa decidió esperar. Pero ahora nuevamente esa pregunta llegó a su cabeza como una bala, y sinceramente, el peliverde quería saber la respuesta. Chris. ¿De verdad? Pues en verdad lo tenía pensado incluso antes de volverme un cazarrecompensas. Explico con normalidad e incluso algo confundido por haber ocultado también sus deseos por comenzar con la piratería, tan grande fue la normalidad con la que el peliazul reveló esa información que Zoro no pudo evitar poner los ojos como platos, llegándose a cuestionar si realmente estaba ciego. Zoro. Por tanto tiempo, Luffy. ¿Y por qué te convertiste en pirata? ¿También buscas el One Piece? El peliverde fue interrumpido por su propio capitán quien tomó la palabra y ahora fue su turno de lanzar una pregunta, realmente Zoro no era el único interesado en esa conversación. Y Luffy lo acababa de demostrar, aunque Nami también estaba escuchando atentamente mientras terminaba de comer. Zoro. Luffy no seas, Chris. De hecho sí. Nuevamente Zoro fue interrumpido antes de terminar su pregunta, y nuevamente se quedó con los ojos como platos junto a su boca la cual se abrió bastante. No esperaba oír una respuesta así y no se molestó en ocultar la sorpresa por tal desenlace. Luffy. ¡Genial! Eso nos hará rivales, y eso lo hace todo mucho más divertido. Comentó felizmente el pelinegro a pesar de ver ahora y hasta cierto punto al peliazul como un enemigo, pero para su mala suerte, el usuario del sombrero de paja tenía una idea equivocada. Chris. Yo no lo diría así. Respondió con unas palabras un tanto extrañas, tanto que el resto de presentes se confundieron por tal respuesta, era como si Chris negara que realmente estaba buscando el One Piece. Pero no era así, era algo más complejo de explicar y el peliazul se tomó la molestia de hacerlo antes de generar alguna duda más. Chris. Verán, yo no busco el One Piece porque lo quiera tener, solo lo quiero ver lo que provocó la gran era de los piratas, ¿no suena bien? Explico ahora de mejor forma la motivación que lo empujó a convertirse en pirata, aunque en fondo había una más, una que el peliazul jamás podría revelarle a sus compañeros, pues no podía decirles que en su anterior vida perdió la oportunidad de ver este mismo tesoro por su anticipado fallecimiento, y eso ahora era lo que le empujaba a buscarlo. Nami. ¿Planeas viajar por todo el océano más peligroso del mundo y pelear con la gente que también lo busca solo para verlo?
La sorpresa y el desconcierto era obvio tanto en la voz como en la mirada de la peliazul, y como para no, a simple vista para ella su capitán le faltaba un poco más de inteligencia. Chris. Sí, ¿qué tiene de malo? ¿No crees que sería injusto que se lo quedara a alguien que no lo desea? Además tengo dinero para vivir el resto de mi vida sin problemas, ¿para qué querría más riqueza? Fue ahora el peliazul el que preguntó, afirmando a la duda de su amiga para ahora devolvérsela, aunque a diferencia de Chris, Nami no supo muy bien cómo responder. Entendía el punto de Chris, sobre todo la parte de, tengo dinero para vivir el resto de mi vida sin problemas, pues ella ya había visto la exagerada suma de dinero con la que contaba el peliazul. Y a esa había que sumarle la que conseguiría a lo largo de su extensa aventura, sin duda el peliazul acabaría sin problemas monetarios y eso no se lo podía cuestionar nadie. Luffy. Jajaja, a mí me parece divertido. Expresó su opinión entre varias risas, al parecer complacido por el objetivo del peliazul, puede ser porque sabía que tenía un rival menos en esa aventura. Lo que aunque le restaba algo de diversión, el pelinegro prefería no pelear con gente que le agradaba. Aunque la conversación no duró mucho más tiempo más, pues el tiempo ya había pasado y los 20 minutos restantes que tenían por delante ya estaba por finalizar. Y como era de esperarse, hubo uno de los presentes que pudo ver, Zoro. Tierra a la vista, esa es nuestra isla, anunció mientras señalaba a la isla recién nombrada con su dedo aunque sin levantarse de la barca ya que seguía sentado tranquilamente. Todas las miradas se centraron en el lugar señalado, algunos con más emoción que otros como Luffy y Chris, quienes no dudaron en moverse al frente de la barca para ver la isla cercana. Ya sea el pelinegro quien estaba emocionado por encontrar el mapa para ir al Grand Line, o Chris por el nuevo Nakama que pensaba reclutar y que ahora mismo estaba en esa isla. Nami. Ustedes dos no se adelanten y prepárense porque es posible que haya piratas en la isla. Advirtió mientras detenía al dúo que parecía hasta dispuesto a nadar hacia la isla, una idea que no sería posible sobre todo para Luffy al tener una fruta del diablo. Luffy. ¿Lo dices por ese barco pirata que está atracado en el puerto? Preguntó sin borrar la emoción de su rostro, y al igual que había hecho Zoro señaló en la misma dirección, pero esta vez el pelinegro señaló al puerto de la isla. Donde efectivamente había un barco atracado ondeando una vela negra en lo alto del mástil con la clásica calavera pirata, aunque esta tenía pintada en la calavera un patrón de colores que hacía ver a la calavera como si fuera un payaso. Lo que aunque no era fácil de ver, sí se podía distinguir. Aunque Nami no pudo negar el hecho de que no había visto el barco, más bien sabía que podría haber piratas por la advertencia que su capitán le dio en Shellstone. Pero el ver que esa teoría se confirmó la podría haber dejado como una boba, porque no iba a admitir que no había visto el barco. Nami. Exactamente, no bajen la guardia. Respondió algo nerviosa ante la repentina noticia, no por el miedo, sino por haber pasado por alto un detalle que incluso Luffy había notado. El cual de hecho no podía ocultar la emoción que sentía por encontrar cosas nuevas y entre ellos algunos otros piratas, intrigado mayormente por cómo se verían después de ver la bandera con aspecto de payaso. Y sin detener su imaginación no pudo evitar imaginarse el aspecto de estos piratas de formas un tanto ridículas, riendo para sí mientras era visto por todos los presentes quienes tenían una gota. Nami. ¿Por qué me da la sensación de que se va a meter en problemas? Se preguntó mayormente a sí misma, aunque esa misma pregunta fue escuchada por todos los presentes a excepción de Luffy quien seguía envuelto en su imaginación. Chris. Eso no se puede evitar, después de todo debemos ir a ver a esos piratas. Le recordó a su compañera, pero aunque ésta asintió ante tal comentario sobre todo al saber las intenciones del peliazul, las dudas no tardaron en llegar al peliverde. Quien por su experiencia con su amigo y su tiempo colaborando con este como cazarrecompensas, parecía más o menos entender un punto importante. Zoro. Esa cara la conozco, ¿planeas algo, verdad? Lanzó una pregunta con algo de seriedad mientras se ponía en pie para luego comenzar a colocar sus espadas en la faja que llevaba. Observando el rostro de su amigo, quien no pudo evitar sonreír alegremente y de una forma un tanto preocupante para el peliverde, definitivamente, conocía esa sonrisa. Chris. Sí,
Pero también quería ir a ver a esos piratas para buscar el mapa que vinimos a buscar, seguramente ellos lo tengan y de paso hablaré con su capitán, aunque antes de eso, Nami, explicó tras afirmar la duda de su amigo para luego desviar toda su atención en la peli naranja, la cual pareció dudosa por el llamado, limitando a solo preguntar ¿ocurre algo? Con algo de inseguridad, algo natural ya que el peliazul había borrado su sonrisa para poner una expresión algo seria casi al instante, dando a entender que lo que iba a decir era muy importante. Chris. Esta parada va a ser un poco problemático, pero quiero que confíes en mí pase lo que pase, ¿entendido? Pidió no como una orden o una petición, más bien buscaba el apoyo voluntario de su nakama y amiga con su pregunta, algo que la hacía más abierta a la hora de escuchar tales peticiones. Nami. La forma en lo que lo dices no me da mucha seguridad, pero está bien, confiaré en ti, solo no hagas que me arrepienta. Pidió ahora la peli naranja tras aceptar por propia voluntad el aparente consejo de su capitán, estando ahora mucho más alerta de lo que estaba por suceder. Pues sabía que su capitán era realmente fuerte, y el verlo tan serio y precavido la hacía dudar de qué tan fuerte iba a ser el capitán pirata que había en la isla. Chris. No lo harás, y tú Luffy prepárate que estamos por llegar. Aseguró y sacó de su trance al pirata con el sombrero de paja con un pequeño grito, uno lo suficientemente fuerte como para que Luffy reaccionara y mirara a su alrededor con rapidez. Luffy. ¿Ya hemos llegado? Preguntó aún algo desorientado, pero al ver que el embarcadero estaba a solo segundos de tocar la barca la respuesta llegó a él, y antes de que cualquiera pudiera decir nada. Sin previo aviso el pirata estiró sus brazos para agarrarse en uno de los postes del embarcadero, y sin poder esperar más y con un fuerte tirón acercó la barca a toda velocidad. Tanto que todos los presentes perdieron en el equilibrio de la barca, como era de esperarse. Nami cayó sentada mientras que Chris y Zoro pudieron mantenerse estables, aunque con una rodilla apoyada en la barca. Nami. ¿Se puede saber qué haces, idiota? Le gritó al pelinegro con clara molestia por el movimiento tan brusco que acababa de hacer, el cual por suerte había durado solo 3 segundos, pero eso no evitó el golpe. Luffy por otro lado no le dio mucha importancia a las quejas de las pelinaranja, más bien solo se limitó a soltar el poste que lo ayudó a traer el barca al puerto y salió de esta última. Apoyando sus pies el puerto para ver ahora a Orange Town con esa emoción de visitar un lugar nuevo en su rostro y que tanto lo caracterizaba. Chris. No le des muchas vueltas, Nami, será mejor que vayamos con él antes de que se adelante. Calmó a su compañera mientras la ayudaba a ponerse en pie una vez él mismo se pudo reincorporar, algo que agradeció la peli naranja quien seguía molesta con Luffy. Zoro. Estoy de acuerdo, Luffy, espéranos. Apoyo y grito a su capitán quien ya estaba entrando a la isla, pero Luffy solo lo ignoró al estar más concentrado en querer comenzar a explorar el lugar. Lo cual solo hizo que el peliverde comenzara a correr detrás suya con intención de no perderlo de vista ante la mirada de Nami. Ya que Chris al igual que Zoro y Nami habían bajado de la barca y ahora estaba sobre el muelle, ignorando a los presentes mientras almacenaba la barca. Nami y Lee se fueron. Comentó cansada mientras soltaba un suspiro por el desgaste mental casi instantáneo que le había causado Luffy momentos atrás, mientras que Chris por su lado terminó de guardar la barca. Chris. ¿Qué? ¿Quién sé, o no? Intentó preguntar a su compañera pero al no localizar a Zoro y Luffy en sus alrededores rápidamente entendió el mensaje y casi al momento de ver tal desenlace se quedó pálido. Nami. Aún me molesta que actúen por su cuenta, solo espero que no se metan en problemas. Continuó hablando con cierta molestia y cansancio por la falta de atención del dúo masculino mientras pasaba por alto el estado emocional de su capitán, lo que no duraría mucho. Chris. Eso no se puede evitar, pero nuestro mayor problema es Zoro, por favor ve a buscarlo antes de que se pierda más, yo iré a por Luffy. Respondió con algo de rapidez al mismo tiempo que no se molestaba en ocultar la preocupación en su voz hacia la situación actual. Dándole una orden rápida a su compañera, la cual se confundió completamente. Nami. Pero si solo estaban a menos de 5 pasos de distancia entre ellos, es imposible que alguien pierda a su compañero con esa distancia. Comentó extrañada por las palabras de su capitán, simplemente se le hacía imposible imaginar a alguien tan torpe y despistado, literalmente era casi imposible que existiera alguien así. O al menos así pensaba hasta que, Chris. Eso es porque no conoces a Zoro, ve por la derecha, si estoy en lo cierto ya estará por llegar a esa calle.
Señaló con su dedo hacia una calle a la derecha mientras usaba su haki de observación, notando cómo efectivamente el peliverde ya se había separado e iba directo al lugar que señaló a Nami. Esta última creyó que su capitán estaba exagerando un poco, y con algo de duda solo asintió para acercarse hacia la esquina de esa calle. Observando cómo por uno de los callejones de la izquierda estaba saliendo el peliverde quien estaba corriendo. Nami. Zoro. Luffy está al otro lado. Le gritó al peliverde quien parecía sorprendido a la vez que desorientado, y a pesar de que la pelinaranja le había señalado claramente la dirección al peliverde. Este último fue en la dirección contraria totalmente decidido como si fuera el lugar que le indicó Nami, ganando de vuelta por allí no. Chris. Nami no lo pierdas de vista, cuando estés con él id a la plaza central del pueblo, nos reuniremos allí. Exclamó mientras comenzaba a correr por la calle en la que se fue Luffy, ganando un asentimiento de la pelinaranja quien fue por la calle en la que Zoro se acababa de adentrar. Y así el grupo se separó en solo unos pocos minutos después de llegar a la isla. Nami por su lado no tardó mucho en comenzar a perseguir a Zoro, el cual precisamente al ser más rápido hizo que Nami lo perdiera de vista una vez la dejó. Por suerte para la pelinaranja volver a encontrar a Zoro no era muy difícil, pues era suficiente que se quedara quieta por unos momentos para volver a localizar. ¿Y por qué era así de fácil? Pues digamos que el peliverde no era experto en seguir los caminos en línea recta y más de una vez dio vueltas en círculos. Algo lo cual Nami tardó en notar, pero sí mucho antes que el peliverde quien tenía su sentido de la orientación roto. Aunque dejando eso de lado por ahora, mientras Nami se hacía cargo de atrapar a Zoro, Chris por su cuenta continuó buscando a Luffy. Y de hecho tuvo las cosas más fáciles gracias a su haki de observación, el único problema era que Luffy se detuvo ni por un segundo. Obligando al peliazul a buscarlo por medio pueblo hasta que se agotó su paciencia. Chris. Luffy te puedes estar quieto. Gritó lo suficientemente fuerte como para que probablemente más de un pirata que había en el pueblo lo detectara, y como sabía que había piratas en el pueblo. Pues eso es fácil de responder, en todo el camino que estuvo recorriendo el peliazul en busca de Luffy, más de una vez se encontró con piratas noqueados. Los que seguramente intentaron pelear con Luffy y solo fracasaron, por lo que el pensar que había más era una idea obvia. Pero antes de que llegaran a la posición del peliazul, o siquiera pensaran en ir a buscar el origen del grito, sin un solo rastro de paciencia Chris usó su Zoru. Comenzando a moverse a una muy alta velocidad por las diferentes calles hasta que llegó a su objetivo, pues en medio de una de las calles del pueblo se encontraba Luffy. Y no estaba solo, había un grupo de varios piratas en esa misma calle deteniéndole el paso, aunque todos los presentes parecían confundidos mientras miraban al cielo. Pirata 1. ¿Oyeron eso? Preguntó uno de los piratas ahí presentes el cual tenía una espada desenvainada en una de sus manos mientras veía a sus compañeros. Pirata 2. Sí, ¿quién es ese tal Luffy? Afirmó y preguntó igual de confundido otro de los piratas, el cual a diferencia del primero tenía una pistola en su mano al igual que el tercero. Luffy. Sí, parece que me buscan, debo irme. Rió a su forma y con intenciones de irse pero apenas dio un paso un disparo se pudo escuchar. Al mismo tiempo que la bala de ese disparo chocaba a solo unos centímetros del pie del pirata con el sombrero de paja, deteniendo su paso de inmediato. Pirata 3. Oh no, tú vienes conmigo, nuestro capitán les avisó, todos aquellos que no abandonaron la isla ayer se la verán con él. Parecía estar intentando hacer recordar algo al pelinegro quien solo puso una cara de confusión, pues claramente no vivía en esa isla y parecía ser que los piratas ahí presentes creían lo contrario. Por lo que no era de extrañar que esa advertencia fuera usada para sacar a toda la gente de este pueblo, ya que aparte de los piratas, las calles y todo estaba vacío. Tanto que incluso el peliazul no sintió nada con su haki de observación aparte de la de los piratas. Voz. ¿Están diciendo que nos llevarán con su capitán? Porque eso sería de gran ayuda. Se pudo escuchar una voz que nuevamente desconcentró a todos los presentes, incluyendo a Luffy quien era el más tranquilo a diferencia de los piratas que ya parecían estar alterándose. Pirata 2. ¿Quién está ahí? Muéstrate. Gritó con ira el único entre los tres piratas enemigos, ya que los otros dos parecían entre dudosos o temerosos de responder a la misteriosa voz. Pero el misterio no duraría mucho, pues se pudo ver como cierto peliazul hizo acto de presencia en el lugar a través de un callejón que estaba cerca al pelinegro. Siendo este primero en observar al responsable de la voz.
Luffy. Ah. Hola Chris, ¿me estabas buscando? Preguntó alegremente mientras observaba al peliazul, aunque este no estaba muy contento, tenía una mueca su cara mientras tenía de igual forma su ceño algo fruncido. Literalmente no se molestó en ocultar lo molesto que estaba por haber estado persiguiendo a Luffy por casi 14 minutos. Chris. Hablaremos de eso más tarde, por ahora, ¿nos podrían llevar con su capitán? Claro, si no les importa que nos reunamos con nuestros otros compañeros primero. Pidió al trío de piratas ahí presentes mientras dejaba de lado por ahora al pirata con sombrero de paja, más bien parecía mucho más interesado en encontrarse con el capitán del trío de piratas. Ante esto ninguno intentó disimular su comportamiento, pues la malicia se podía ver en todos sus rostros, junto a una mirada un tanto sádica que estaba haciendo uno de ellos. Pirata 1. Jejeje, claro, seguro que nuestro capitán estará feliz por saber quiénes son los intrusos que entraron en su territorio. Respondió con clara malicia en sus palabras, como si de verdad supiera que los ahí presentes la iban a pasar muy mal frente a su capitán. Y parecían dispuestos a querer presenciar tal espectáculo. Chris. Eso es muy amable, gracias. Cu. Les siguió el juego con una falsa amabilidad. Obviamente el peliazul estaba sintiendo todas las malas intenciones de esos piratas y por lo tanto no iba a bajar la guardia. Seguramente también habían aceptado en guiarlos para que su capitán los felicitara, y sin saber si planeaban algo más, Chris prefirió mostrar una cara más inofensiva con tal de que no dudaran en guiarlos. Por lo que, como era de esperarse, el trío de piratas antes de comenzar con el viaje de regreso al lugar donde su capitán estaba descansando junto al resto de su tripulación. Estos mismos procuraron tomar precauciones, y con ayuda de unas cuerdas ataron al dúo de piratas que no se molestaron en resistirse. Luffy, ¿es necesario esto? Preguntó bastante tranquilo a pesar de que el pirata había apretado mucho las cuerdas con tal de hacerles daño, pero tanto Chris como Luffy no se inmutaron con tal acto. Ya sea el peliazul por su resistencia, o el pelinegro por su cuerpo de goma. Pirata 3. Solo nos aseguramos de que no nos vayan a dar problemas. Respondió uno de los piratas que se estaba manteniendo al margen, pues eran sus compañeros los que se estaban haciendo cargo de tomarlos como rehenes. Chris. Luffy está bien, esto no durará mucho. Respondió al pelinegro al notar que su pregunta iba más dirigida a él que a los piratas, siendo la única excusa por la que el pelinegro no se molestó ni un segundo en resistirse. Parecía confiar en el raciocinio de Chris sin siquiera dudarlo. Y ante tal situación tanto Chris como Luffy fueron guiados por los piratas que los tenían ahora como rehenes, siendo liderados en el camino por el pirata que se había mantenido al margen a la hora de atar al dúo. El camino fue silencioso por parte de Chris y Luffy, quienes no dijeron nada, solo se mantuvieron en silencio mientras escuchaban al trío de piratas hablando. Aunque no hubo nada a destacar, solo hablaban de cómo les recompensaría a su capitán por haberlos tomado como rehenes. Pero no tardó mucho en desviarse la conversación, pues antes de regresar debían hacer algo que el peliazul dijo previsamente. Pirata 2. Bien, ahora dinos, ¿dónde están sus otros compañeros? Preguntó con seriedad y con intenciones de intimidar al dúo, pero no funcionó ni un poco, más bien solo hizo que el dúo parpadeara varias veces con extrañeza. Chris. Deben estar en la plaza cerca de aquí, solo sigan por ese camino de la derecha. Indicó con su cabeza mientras observaba de igual forma la dirección correcta, pues estaba sintiendo la presencia del dúo en el lugar acordado. Y ante tal noticia el trío de piratas no tardó en volver a movilizarse hasta que por fin, llegaron a su objetivo. Y tras llegar allí, no era de extrañar que tanto Zoro como Nami parecían sorprendidos por la situación de sus capitanes, ya que ante todo, lo que menos se imaginaban era verlos capturaron. De igual forma Zoro parecía dispuesto a pelear, y eso se notó al solo ver cómo estaba llevando una de sus manos hacia su espada. Por suerte, antes de que algo se saliera de control y el plan se viera afectado, la sonrisa de diversión de Luffy junto a la negación que Chris estaba haciendo con su cabeza varias veces a espalda del trío de piratas. Fue suficiente para que Nami y Zoro entendieran que solo estaban fingiendo. Pirata 3. Por un momento había pensado que iban a pelear, pero parece que son lo suficientemente listos. Respondió con aún ese tono malicioso en su voz antes de chasquear sus dedos. Ante esa acción el dúo de piratas les pasó las riendas de las cuerdas a este pirata.
Y con otras cuerdas en sus manos ataron tanto a la pelinaranja como al peliverde, aunque estos piratas no eran muy listos, pues en ningún momento se habían molestado en quitarles las armas a sus rehenes. Ya que por un lado Chris seguía con su katana bajo su capa al igual que Zoro con sus espadas y Nami con su vara. Ninguno dijo nada ante esto, pues les convenía bastante la estupidez de estos piratas. Pirata 1. Listo, podemos regresar, el Capitán Buggy estará feliz con ver lo que conseguimos. Comentó el pirata que se encargó de atar a la pelinaranja, y tomando el extremo de una cuerda, tras dar un pequeño tirón la obligó a dar unos pasos. Ganando un ceño fruncido en esta última joven por el acto tan brusco del pirata. Y al no querer demorarse mucho más, el pirata número 1 y 2 se encargaron de mantener a los 4 rehenes juntos, mientras que nuevamente el pirata número 3 guiaba al grupo. Nami, ¿se puede saber por qué hacemos esto? Susurro molesta al peliazul aunque su voz también escuchada por Zoro y Luffy, quienes parecían también querer saber la respuesta. Chris. Es el único modo de acercarnos sin pelear, así nos aseguraremos de que no tomen precauciones de más. Ahora escúchenme porque les diré qué haremos, cuando lleguemos. Comenzó a explicar el plan poco a poco mientras cuidaba su tono de voz para no ser escuchado por los piratas que estaban al frente. Por suerte esto no fue un problema, pues estaban tan concentrados en hablar y imaginarse lo que ocurriría que no les tomaron atención. Pero eso no evitó que tras oír todo el plan, más de uno de desconcertara. Zoro por su lado parecía ver al peliazul como si estuviera loco. Y no hay mucho que decir con Nami, pues ella sí que parecía entre choqueada e insegura. Luffy por su lado solo parecía divertido por la idea que el peliazul tenía. Zoro. Oye, sé que a veces tus planes no son seguros, pero estaremos rodeados de piratas y si algo sale mal seguro que deberemos pelear contra todos, ¿lo sabes? Cuestionó el plan de su amigo sin dudarlo un solo segundo, no por miedo, sino por los aparentes problemas con los que tendrían que lidiar si algo sale mal. Por suerte y en el peor de los casos, la situación solo sería un poco peor a la que tuvieron que vivir en Shellstone. Nami. A mí me preocupa más lo que nos pueda ocurrir, lo último que quiero es que algo salga mal, si eso ocurre yo, no quiero imaginármelo. Comentó con desagrado al solo imaginar el plan del peliazul saliendo mal, ya que tenía dos posibles rutas malas. La primera ocurriría si Buggy se negaba, en ese caso tocaría pelear tal y como dijo Zoro, en el segundo caso, era el que definitivamente Nami no quería ni imaginarse. Luffy. Pues a mí me parece divertido. Dio su opinión pero eso solo ganó la mirada furioso la de la pelinaranja, y seguramente si no fuera porque están atados ahora mismo, seguramente Nami habría golpeado a Luffy. Pero no hubo mucho más tiempo de discusión, el camino ya había tomado bastante tiempo y como era de esperarse ya habían llegado. Pirata 3. Hemos regresado y tenemos noticias para el capitán. Anunció el pirata que estaba liderando al grupo el cual se detuvo al igual que el resto frente a una puerta que formaba parte de un muro vallado. Esta misma puerta estaba siendo vigilada por 3 de los piratas de Buggy quienes al igual que los 3 primeros con los que el cuarteto se encontró tenían aspectos particulares. Pero entre estos vigilantes que tenían sin exagerar aspectos casi de payasos los cuales no tardaron en verse entre sí, la mirada de los 2 más altos se centró en el tercero de los guardias. Siendo un pirata mucho más bajito y delgaducho. Pirata. Tú, ve a avisar al capitán. Ordenó al más débil de los presentes el cual no tardó en cruzar la puerta tras asentir rápidamente, dejando al grupo de piratas solos. Pirata. ¿Y de dónde salieron estos? Creía que todos los aldeanos se habían ido del pueblo. Cuestionó uno de los vigilantes de la puerta mientras observaba al grupo de piratas atados, aunque desconocían un poco el hecho de que también fueran piratas. Y eso se podía notar en sus palabras al pensar que los 4 ahí presentes eran aldeanos. Pirata 2. También pensamos lo mismo, pero puedes ver que no es así, estamos deseando saber qué castigo les dará el capitán. Respondió uno de los piratas que tomó como rehenes a los 3 ahí presentes, aunque la conversación no llegó mucho más lejos, pues la puerta se volvió a abrir mostrando al mismo pirata que hace momentos entró por ella. Pirata. El capitán quiere hablar con ustedes, entren. Ese anuncio bastó para que los 2 piratas que estaban vigilando la entrada comenzaran a abrir ambas puertas, dando acceso al trío de piratas y a los rehenes. Los cuales pudieron contemplar el interior del lugar amurallado donde ya había un gran número de piratas reunidos.
Entre ellos tres destacaban sobre todo el resto, uno de ellos era un hombre de aspecto algo ridículo. De cintura para abajo llevaba ropa de lo más normal, pero de cintura para arriba la cosa cambiaba por completo, tenía una pequeña piel que cubría gran parte de su pecho, dejando solo al descubierto tanto su abdomen bien marcado y sus brazos al no contar con mangas, pero lo más extraño de su aspecto era lo que parecía ser una especie de capucha. Pero eso no era lo extraño es que ésta tenía unas orejas parecidas a las de un oso de peluche, y si se sumaba al hecho de que la capucha era algo compacta, llegaba al punto de que realmente parecían sus orejas reales, si no fuera porque las de verdad estaban ubicadas más abajo y sobresalían de su capucha. Dejando por ahora de lado el aspecto de hombre, al lado de este pirata había un león bastante grande y de color blanco que parecía estar apegado al hombre. Se podría decir que era su mascota o algún animal que había domado. Ahora centrándonos en el segundo hombre que estaba al extremo derecho desde el punto de vista de Chris y sus compañeros. Había un hombre de pelo verde oscuro que, a diferencia del que vestía ese extraño pelaje animal, tenía una ropa más normal. Pues tenía unos pantalones blancos, una chaqueta larga abierta sin mangas de color morado y que dejaba ver al igual que el otro pirata su abdomen al descubierto, aunque a diferencia del primero este dejaba ver su pecho. Por último tenía una bufanda larga enrollada a su cuello con un diseño de cuadros azules y blancos al estilo ajedrez. Si pudiéramos decir algún rasgo más inusual en el pirata, se podría decir que era su pelo verde oscuro, el cual tenía un corte algo inusual, pues tenía su pelo tirado hacia un lado. Pero justamente la parte contraria estaba rapada y dejaba ver un tono de pelo verde más claro, casi tan claro como el de Zoro. Por último el pirata que generaba un aura más intimidante que sobresalía de sobra sobre el resto, sumado a que ninguno aparte de esos dos piratas a sus extremos se acercaban. Daba a entender que podía ser el capitán, aunque el solo hecho de que se encuentre en la zona central de la zona vallada lo hacía ver como el centro de atención. Y a diferencia de los otros dos piratas que estaban de pie, este estaba sentado en lo que parecía casi un trono por su aspecto algo llamativo. De igual forma este pirata tenía un aspecto más cliché, se podría decir, pues llevaba unas ropas idénticas a las del resto de piratas, lo único diferente era su gorro que de igual forma entraba en el estereotipo de sombrero pirata. Por último y lo que le hacía lucir mejor y por delante de los dos piratas a sus lados era la capa que tenía y que se sujetaba con ayuda de sus hombros. Pero al igual que los dos piratas restantes, este no era la excepción y el rasgo poco común estaba grabado en su cara, o mejor dicho, en su nariz. Portaba una nariz roja que cualquier payaso llevaría puesta para dar más ese aspecto ridículo que divierte a los niños, pero no parecía ser una falsa, más bien parecía ser real. Lo que seguramente no le ayudaba mucho a intimidar a la gente, y si le sumamos su pelo azulado ya terminábamos de repatar el aspecto tan extraño de este pirata. Pero a pesar de su aspecto inofensivo e incluso gracioso, los piratas que también estaban en esa zona no mostraban rasgo de burlas o algo, más bien mostraban admiración y respeto con cada mirada que iba dirigida. Sin duda alguna era el capitán de la tripulación, lo que confirmaría el aspecto tan extraño que tenía la bandera del barco del puerto. Pirata. Vaya, 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 pero ¿qué tenemos aquí? Me dijeron que habían traído a unos rebeldes del pueblo y resulta que son más que eso. Comentó con interés el pirata con aspecto de payaso quien tenía su mirada centrada en los rehenes que ahora estaban por delante de los piratas que los atraparon para que el capitán de estos piratas pudiera verlos bien. Pues la mirada del pirata con aspecto de payaso estaba más centrada en Zoro y Chris, parecía haberlos reconocido. Pirata. ¿Y puedo preguntar qué trae a dos de los cazarrecompensas más conocidos en el East Blue hasta esta isla tan recóndita? Preguntó hasta con cierta burla en sus palabras, y en efecto había reconocido al dúo de ex cazarrecompensas que al estar ahora mismo atados solo hizo que la burla en la voz del pirata fuera más obvia. Incluso algunos piratas a su alrededor que estaban como meros espectadores reían por lo bajo. Ciertamente esa falta de respeto molestó a Zoro por pensar que lo estaban subestimando, pero antes de que se le fuera la lengua su amigo tomó la iniciativa. Chris. ¿Eres Buggy el payaso, me equivoco? Nombró al pirata sentado en el trono algo extraño, algo más que suficiente para atraer más la atención del líder de los piratas ahí presentes. Buggy. El mismo que viste y calza, me halaga saber que me conocen, pero eso no responde a mi pregunta.
Respondió complacido por el hecho de evitar la presentación, incluso pareció verse halagado por llegar a ser reconocido como un pirata famoso. Pero esa adulación no duró mucho, pues el pirata aún quería saber de la presencia de ambos cazarrecompensas en ese lugar. Chris, vine hasta aquí para hablar contigo, pero sin querer involucre a mis compañeros en esto. Explico con mucha calma, como si realmente no estuviera mínimamente nervioso por su situación, y era entendible, pues ninguno de los piratas ahí presentes suponían un reto para el peliazul, a excepción del mismo Buggy. Buggy. Conmigo. Eso no me lo esperaba, ya me sorprende un poco que me conozca alguien de tu reputación, y ahora me dices que viniste solo para hablar. No ocultó su sorpresa y curiosidad en crecimiento, con cada palabra que Chris decía sin duda la aumentaba más, y sin darse cuenta poco a poco estaba bajando la guardia. Chris, más bien quiero decirte algo. Corrigió sus anteriores palabras para ser mucho más específico y claro con el pirata, ahora sin duda estaba interesado. Ya que el solo hecho de que un cazarrecompensas sintiera curiosidad por él, pero sin mostrar intenciones de capturarlo ya le causaba interés. Por lo que con solo que ahora todo se resumía a una sola frase, el interés del pirata con aspecto de payaso estalló. Buggy. Te escucho. Cut. Definitivamente el ojirrojo había conseguido toda la atención del pirata que ahora se sentía entre halagado y curioso, pero esa curiosidad no tardaría en desvanecerse, pues no estaba preparado para lo que estaba a punto de escuchar. Chris. Te reto a una Davy Backfield. El silencio recorrido todo el lugar, nadie decía nada, más bien todos los piratas ahí presentes parecían confundidos, todos, a excepción de uno. Uno que conocía perfectamente el significado de las palabras del ex cazador de recompensas. Este era Buggy quien ahora estaba con los ojos como platos, no sabía qué decir y su sorpresa fue notada por todos los piratas que intentaron buscar una respuesta en su capitán. Pero no hizo falta las palabras para que todos entendieran que fuera lo que fuera esa tal Davy Backfield, era algo muy serio. Buggy, ¿como un cazador de recompensas conoce algo así? Preguntó muy sorprendido, o más bien exigió una respuesta mientras se ponía en pie con brusquedad, tanto que su trono cayó al suelo de espaldas. La mirada de Buggy aún reflejaba esa incredulidad, parecía sorprendido por volver a oír esas palabras que el peliazul lanzó en forma de reto, y sin duda quería respuestas. No podía pasar por alto algo así, y menos aún al ser un pirata. Chris. Eso es lo de menos, y debo decirte que ya no soy un cazador de recompensas, exactamente desde hace unos días, y veo que sabes lo que está en juego. Respondió aún de forma desafiante mientras daba unos pasos al frente, el pirata que lo tenía sujeto intentó detenerlo, pero las cuerdas que ataban al peliazul se rompieron como si nada. Al ojirrojo solo le bastó con hacer un poco de fuerza con sus brazos para liberarse, y aunque eso alarmó a todos los piratas de Buggy. Este último alzó sus manos abiertas hacia la derecha y la izquierda de forma suave para dejarles en claro que se mantuvieran fuera de esta discusión entre capitanes. Capitanes piratas que ahora estaban cara a cara el uno del otro, pues Buggy también había dado unos pasos al frente para detenerse frente al peliazul. La estatura de ambos era casi idéntica, solo los alejaban unos centímetros que hacía que Buggy tuviera que bajar un poco su mirada. Buggy. Según sé, no estoy obligado a aceptar, por eso dime, ¿por qué debería hacerlo? Desafío de igual forma al peliazul con el que ahora estaba chocando miradas, ambos peliazules mostraban unas sonrisas de igual forma desafiantes con tal de mostrar esa seguridad frente al otro. Chris. Bueno, si lo haces, tienes la posibilidad de conseguir que yo me una a tu tripulación, ¿o acaso eso no te interesa? Lanzó una oferta que Buggy no negaría, que por un instante lo estuvo llamando tanto la atención como un mapa del tesoro que le asegurara riquezas, pero, Buggy. Eso es tentador, pero no lo suficiente. Respondió con clara negación en sus palabras, lo que estaba en juego con el desafío del peliazul era demasiado grande como para que todo se resumiera a unas recompensas que el pirata no sabía si le saldría rentable. Pues el que perdiera perdería a uno de sus nakamas, un nakama que debería jurar completa lealtad al pirata y ganador. Chris. Me gustaría no recurrir a esto pero, por un momento el peliazul dudó y dirigió su mirada a la pelinaranja que estaba detrás suya observando el encuentro, pero pudo escuchar todo perfectamente. Y su mirada sería seguida de un asentimiento dio la seguridad al peliazul para continuar con su frase. Chris.
Mi Nakama aquí presente cuenta con habilidades de navegación sobresalientes, ¿qué te parece? Una navegante y un espadachín a la altura de Roronoa Zoro. La oferta ahora sin duda fue 1000 veces más tentadora, el solo hecho de contar con un espadachín del calibre del Ojirrojo era tentador, y saber que ahora tendría a un navegante 100% útil. A pesar de que solo fueran palabras, Buggy dudaba que un cazarrecompensas como Chris tuviera una Nakama inservible. Buggy. ¿Cuál es el juego? Por como lo dices parece que ella es tu única Nakama, entonces todo se resume a 2 juegos, ¿cuáles son exactamente los que tenías pensados? Cuestiono ahora si completamente interesado y con los brazos cruzados, estaba a un solo paso a aceptar el juego y el Ojirrojo solo pudo sonreír por lo bajo ante eso. Chris. Solo uno, un cara a cara entre capitanes, el ganador puede elegir 2 cosas del contrario, en tu caso yo y mi navegante nos unimos a ti, en mi caso, yo puedo elegir lo que sea siempre y cuando esté de tu lado. El juego era simple a la vez que las recompensas, era tentador pero aún había mucho en juego, y ante tal situación el capitán pirata con aspecto de payaso lo meditó. Pero después de darse cuenta de algo sonrió con malicia. Buggy. Está bien, siempre y cuando no puedas elegir entre mis 2 oficiales en caso de que yo pierda. Sus condiciones eran algo cobarde, sí, pero Buggy estaba dispuesto a perder todo menos a sus 2 nakamas más fuertes, de lo contrario acabaría en serios problemas. Y teniendo en cuenta que el Ojirrojo vino solo hasta aquí para retarlo, era probable que no se negara a tal condición. Chris lo miró atentamente como si no le gustara la idea. Chris. Si acepto tus condiciones, ¿es un sí? Preguntó con seriedad como si realmente estuviera muy molesto con el pirata peliazul y su ratera condición, algo más que suficiente para que Buggy sonriera con confianza. Buggy. Claro, eso es todo, solo falta que tú elijas, ¿aceptas? ¿O te niegas? Fue ahora el turno de Buggy para preguntar, y la confianza y la burla no pudieron faltar, sabía perfectamente que el Ojirrojo no podía negarse. Y el solo verlo con ese aparente rostro de rencor lo hizo sonreír, pero solo bastó un segundo para que ese rostro cambiara y griega. Chris. Acepto. Respondió sin dudar un segundo y con una gran sonrisa que mostraba diversión, eso solo significaba una cosa, había estado jugando con él. Y Buggy no era tan tonto, lo sabía y ahora temía en lo que realmente el Ojirrojo tenía pensado. Chris. Pero antes de empezar debemos dar una buena imagen, así que ¿por qué no sueltas a mis compañeros? Propuso con calma al pirata con aspecto de payaso, el cual a pesar de verse inseguro no podía negar las palabras del peliazul, y tras un chasquido de dedos sus nakamas entendieron el mensaje. Los 3 piratas que los escoltaron hasta este lugar no dudaron y desataron a Luffy, Zoro y Nami. Buggy. Tienes 5 minutos para prepararte, quiero terminar esto antes de la noche. Su condición fue clara y directa, y tampoco era algo reprochable pues tenía razón, el sol ya había pasado por su punto más alto hace apenas 3 horas. Era cuestión de unas pocas horas más para que el sol se ocultara y todo comenzara a oscurecerse, ante tal condición Chris solo asintió. Y con ese último gesto el tiempo muerto dio inicio, Buggy por su lado se reunió con sus 2 compañeros más fuertes. Y con Chris la cosa no fue muy diferente, ya que no tardó en reunirse con sus compañeros. Chris. Nami lo siento por eso, hubiera preferido no involucrarte. Se disculpó con su nakama y segunda al mando, la cual no parecía molesta, más bien parecía tranquila mientras se frotaba las muñecas que previamente había sido atadas. Lo que sin duda la había dejado algo de dolor a diferencia del resto al tener una peor resistencia. Nami. Lo sé, me lo explicaste antes de llegar, pero espero que no se te ocurra perder o te juro que te haré la vida imposible. Advirtió o mejor dicho amenazó, pues no dudo en apoyar su dedo índice en el pecho del peliazul para dejarle bien claro que se refería solo a él. Pero aunque había recibido una amenaza por parte de su amiga, eso no significaba que la confianza entre ambos estaba peor, y ante eso el peliazul solo pudo sonreír un poco aliviado. Chris. Gracias. Agradeció sin más a su comprensiva amiga quien a pesar de que aún seguía seria y se había vuelto a cruzar de brazos, no estaba enfadada. Zoro. ¿Y bien? ¿El plan aún sigue en pie? Se unió a la conversación para hacer una pregunta que aún tenía en la cabeza, ya que aunque era verdad que estaban al corriente del plan del peliazul, aún quedaba saber si no había surgido un cambio. Chris. Sí, denme un momento, Buggy.
afirmó antes de tomarse unos momentos de pausa en la conversación para voltear su mirada hacia su contrincante, al cual también llamó tras localizarlo. Y al parecer estaba planeando algo también junto a sus nakamas, pero al oír el llamado tuvo que voltearse al igual que Chris para verlo a lo lejos. Buggy, ¿qué ocurre? Preguntó con un tono elevado para que pudiera escuchar su respuesta, o más bien cuestión, pues desconocía la razón tras el llamado. Chris, Luffy y Zoro pueden irse. Ellos no tienen nada que ver en esto. Preguntó mientras señalaba primero al pelinegro y luego al peliverde con su dedo pulgar, dando a entender quiénes eran los propietarios de tales nombre, lo que ahorró por sí solo una pregunta. Buggy, que hagan lo que quieran, este problema es entre nuestras bandas. Respondió sin darle mucha importancia a la presencia de los dos piratas restantes, y precisamente eso le saldría algo caro más pronto que tarde. Chris por otro lado al oír la respuesta volvió a dirigir su mirada a su grupo quienes habían escuchado perfectamente todo. Chris, cuento con ustedes, y Luffy, no pierdas de vista a Zoro por favor. Pidió como último favor al pelinegro quien no pudo evitar reír ante tal petición, molestando un tanto al peliverde, no parecía gustarle mucho que le reprocharan su falta de sentidos. Luffy, sí claro, esto será divertido. Río y afirmó con algo de despreocupación, más bien parecía divertido y emocionado por querer ver lo que Chris había planeado. Y con la vía libre para irse y sin ningún guardia por medio, pues todos los piratas de Buggy estaban reunidos en un solo punto, el dúo se fue de la zona vallada, dejando solos en ese lugar a Nami y Chris, quienes estaban esperando a que este tiempo de paz finalizara. Nami, aún no puedo creer que estemos haciendo esto solo por el mapa. Comentó un tanto insegura, no porque no confiara en las cualidades de su capitán, sino porque el miedo estaba ahí, el miedo de saber que podía ocurrir el peor desenlace posible. Era algo turbio de pensar y Chris no iba a culparla por sentirse así. Chris, ¿te recuerdo que no es solo eso? Preguntó con una ceja alzada en signo de duda, pensaba que su compañera recordaba bien la primera razón tras la llegada a ese lugar. Nami. Lo sé, también quieres reclutar a alguien, pero ¿quién exactamente? No parece que haya nadie interesante en su tripulación. Aclaro y pregunto, dejando en claro que aunque recordaba bien la primera razón de la llegada, ahora no podía evitar sentir interés por el nuevo pirata que el peliazul quería reclutar. Pues desde el punto de vista de Nami, todos los piratas en la tripulación de Buggy eran una panda de raritos, los más interesantes eran sus comandantes. Pero ellos ya habían quedado fuera del juego tras que Buggy plantara ese requisito y Chris lo aceptara. Chris, si lo hay, y ese pirata no es normal, si quieres que te diga el por qué tengo tanto interés en él, es porque, reveló en un susurro lo suficientemente débil para que solo fuera oído por su compañera, y ante tal noticia sus ojos se abrieron tanto como si fueran una luna llena. No podía creer lo que había escuchado, pues ante todas las posibles razones que había pensado, la que acababa de escuchar no estaba entre ellas. Nami, ¿me estás tomando el pelo? ¿Qué hace alguien de esa tripulación aquí? Cuestionó con inmensa incredulidad y nervios, nuevamente Chris no la iba a culpar, pues el conocimiento que tenía hacia este pirata pocos en este mundo lo tenían. Por lo que era probable que más tarde tuviera que responder a esa duda a alguien, por suerte ya tenía algo pensado para ese momento. Chris, quién sabe, pero ahora entiendes que no puedo pasar por alto esto, ¿verdad? Se encogió de hombros indicando desconocimiento ante la razón tras la presencia de un pirata de tal calibre en uno de los mares azules. Pero eso era mentira, conocía bien la razón y cierto pelirrojo estaba en parte involucrado en ella, tal vez si ese pelirrojo hubiera insistido más en ese entonces. Ahora este pirata no estaría en el East Blue y en parte, Chris agradecía eso. Nami, creo que puedo hacerme una idea, pero ¿estás seguro de ello? Puede traicionarnos. Entendió mejor el punto del peliazul, pero eso solo aumentó su miedo ante una posible traición de este pirata tan especial, por suerte no había de qué preocuparse. Chris, no es tan fácil, cuando un pirata pierde en el juego que he acordado con Buggy, el pirata que deba cambiar de tripulación debe jurar una completa lealtad hacia su nuevo capitán, es un juego de honor entre piratas que no puede ser roto. Definitivamente ahora Nami entendió mejor el precio de este juego tan repentino, incluso podía entender mejor el por qué Buggy desde un principio reaccionó de esa forma.
pues estabas arriesgando todo en este juego y nada te garantizaba que fueras a salir intacto. Aunque tras esas últimas palabras el tiempo no dio para mucho más, y como era de esperarse el tiempo muerto llegó a su fin con las próximas palabras. Boogie. ¿Todo listo? ¿Están preparados? Porque a partir de hoy serán parte de mi tripulación. Anunció con mucha confianza mientras daba unos pasos al frente. Chris no tardó en imitar esa acción, dejando atrás a su compañera para comenzar a acercarse a su contrincante. Chris. No deberías subestimar a tu contrincante tan rápido. Respondió al mismo tiempo que detenía sus pasos, algo que imitó Boogie y los dejó a solo unos 5 pasos de distancia, una distancia perfecta para un disparo de pistola. Pero no para un ataque de espada, pues tendrían que dar al menos 2 pasos para alcanzar al contrario con un arma así. Boogie. Eso ya lo veremos. Respondió y chasqueó sus dedos. Ante este sonido todos los piratas de Boogie, a excepción de sus 2 más fuertes, se movilizaron, formando un círculo en ese lugar que prelimitaría el área de combate entre ambos capitanes. Por suerte era un área muy espaciosa, extremadamente espaciosa en realidad. Ambos capitanes se vieron a los ojos y examinaron al contrario, algo difícil ya que ambos tenían sus brazos ocultos bajo sus capas. Aunque el peliazul era quien más oculto estaba, pues ni siquiera se podría saber la posición de sus manos. Pirata. Ambos capitanes en guardia, a la cuenta de 3 podrán comenzar. 3, 2, 1, comiencen. Uno de los piratas de Boogie dio la salida, y la cuenta atrás una vez terminó Boogie fue el primero en atacar, revelando sus manos que tenían 2 pistolas que abrieron fuego en contra del ojirrojo. Pero eso no fue la gran cosa, a duras penas Chris tuvo que moverse a la izquierda para pasar por alto las balas que fueron disparadas en su contra. Aunque de igual forma los piratas que estaban formando un círculo detrás suya tuvieron que moverse para no recibir el disparo. Por suerte Nami se estaba manteniendo al margen, observando el encuentro con la distancia suficiente para no verse afectada por ningún ataque. Chris. Eso fue un poco rastrero, había oído que peleabas con cuchillos, no con pistolas. Comentó con calma a pesar de que el ataque del pirata lo pilló desprevenido, haciendo que este último mostrara una sonrisa burlona. Boogie. Estás bien informado, pero porque pelee de una forma, no significa que no pueda hacerla de otra. Ante su comentario burlón Chris afiló su mirada y tomó más atención en su rival, afinando su haki de observando lo suficiente como para darse cuenta de algo. Tras abrir los ojos de forma sorprendida Chris desenvainó su espada con rapidez y se dio media vuelta, bloqueando 2 cuchillos que estaban siendo sujetados por 2 manos flotantes. Boogie no fue el único que se desconcertó por los extremadamente altos reflejos del peliazul quien tras bloquear las filosas cuchillas con rapidez pateó esas manos hacia arriba para evitar las armas en estas manos. Con esas manos ya lejos el peliazul dirigió su mirada hacia Boogie, notando la falta de manos en este, era probable que las hubiera hecho flotar tras los disparos. Pues al no esperarse un movimiento así del pirata Chris perdió la concentración de forma momentánea, suficiente para que Boogie iniciara su plan. Pero ahora este estaba nervioso, no parecía haber estado mentalizado para esperar que el ojirrojo predijera su ataque. Boogie. ¿Cómo lograste predecir algo así? Preguntó en shock a la vez que intentaba analizar los anteriores movimientos de su rival, pues estaba seguro que en ningún momento había hecho un movimiento brusco o sus manos habían sido vistas por el ojirrojo. Chris. ¿De verdad preguntas eso? Creía que alguien como tú conocía perfectamente la única habilidad que hace que el cuerpo pueda notar las cosas a su alrededor sin necesidad de una fruta del diablo. Ante tal respuesta el silencio reinó el lugar, pero tras unos momentos y al igual que ocurrió cuando Chris desafió al pirata con aspecto de payaso. Boogie abrió los ojos con clara incredulidad, ahora su miedo era visible en sus ojos y realmente parecía dudoso de atacar. Boogie. Haki de observación, ¿cómo alguien de East Blue es capaz de usar haki? Ni siquiera yo aprendí a hacerlo. Exclamó incrédulo y temeroso, quería una respuesta ante tal cuestión y no iba a hacer otra acción arriesgada hasta entonces, pues necesitaba información. Y de igual forma los que los rodeaban también, ya que al parecer desconocían lo que era el haki, al igual que Nami quien estaba escuchando atentamente. Chris, ¿entiendes ahora por qué te advertí? Pero no es el único haki que puedo usar, existen 2 más y ¿sabes cuáles son, o no?
Buggy tragó en seco al oír tales palabras, sus deseos de pelear acababan de desaparecer por completo y toda posibilidad de victoria en su mente se acababa de reducir de forma abismal. Buggy. Un usuario de los 3 Akis, hacía años que no veía a alguien como tú, TCH, no pienses que me rendiré por eso, ahora sé lo que puedes hacer, a ver si puedes detener este ataque. Llamó a sus manos y éstas se reunieron con él, aunque tras eso todas y cada una de sus extremidades comenzaron a separarse y flotar a su alrededor cada vez más rápido. De igual forma comenzaban a girar en círculos como si fuera un tornado, más rápido y poco a poco se acercaba al peliazul. Chris no se inmutó ante eso, más bien solo analizó el ataque desde su posición, a solo unos escasos centímetros de ser alcanzado por un cuchillos. Pero ante esto solo agachó un poco su mirada y griega. Chris. Tras esas simples palabras el ojirrojo desapareció de su lugar dejando únicamente una pequeña nube de polvo, y tras un segundo Buggy observó incrédulo su posición. Su cabeza, la cual también había hecho flotar, ahora estaba en el suelo siendo sujetada por el peliazul, quien lo estaba apuntando con su espada directamente a su cabeza. La punta de la hoja de igual forma estaba a 1 centímetro de alcanzarlo, pero Chris permaneció quieto. Chris. Veo que eres inteligente, lo suficiente para saber lo que te ocurrirás y una espada con Aki de armadura atraviesa tu cerebro. El miedo era visible en el rostro del pirata inmóvil, y aún más al ver la cara neutra pero amenazante de un usuario del Aki del Rey. Pero no hizo falta usar algo así para que Buggy acabara intimidado, pues conocía la respuesta y se notaba que Chris no estaba jugando. Pirata. Idiota. Nuestro capitán comió la vara Nomi, no puede ser cortado, capitán, acabe con él. Vitoreó uno de los piratas y rápidamente el resto se unió ante la temerosa mirada de Buggy, quien sudaba a mares ante su actual situación, hasta que, Buggy. Me rindo. Fueron solo 2 palabras, pero fueron suficientes para que todo se quedara en silencio hasta que todos soltaron de repente y sin avisar un fuerte, que a excepción de Nami, quien veía el sorprendente combate que a duras penas duró 4 minutos antes de que Buggy se rindiera ante la sorprendida mirada de todos sus nakamas. Pirata. Capitán porque. Aus usted no pueden intentó razonar uno de los piratas con su capitán, para ser más exacto el que tenía a un lado a ese león con él y uno de los miembros más fuertes de Buggy. Pero a pesar de todos sus intentos, solo consiguió ser interrumpido a media frase. Buggy. Cállense. No puedo hacer nada, el Aki de armadura es capaz de dañar hasta un usuario de tipología, no puedo ganar. Esas palabras fueron duras de soltar para Buggy, su orgullo y ego como capitán habían sido aplastados en solo un instante, solo porque no pensó en enfrentar a usuario de Aki. Chris por otro lado se levantó del suelo, soltó a Buggy y envainó su arma, observando cómo este comenzaba a recomponerse poco a poco mientras le daba una explicación a sus nakamas. Estos no podían creer que existiera un poder así, y menos aún al saber que no provenía de una fruta del diablo, pero entendían por qué su capitán no podía ganar y eso solo los frustraba más. Era injusto desde sus puntos de vista, pero no podían hacer nada, pues su capitán había perdido. Nami tampoco era la excepción entre los piratas, estaba igual de atónita, alguien que era capaz de dañar a un usuario de fruta del diablo. Era impensable. Y en cierto modo la hacía tener más esperanza y creer con aún más fuerza que su capitán podría derrotar a Arlon. Chris. Tus habilidades con tu fruta son sorprendentes. Buggy, de verdad habría perdido si no fuera por Miyaki. Elogio al capitán pirata que aún permanecía decaído, pues por más que lo elogiaran eso no arreglaba el hecho de que había sido aplastado sin apenas haber tocado a su adversario. Sin duda alguna eso lo hizo poner los pies sobre la tierra y recordar cosas de su pasado, entre ellos algunas personas que eran tan poderosas que parecían dioses en este mundo. Buggy. No es necesario que te apiades de mí, ahora habla, ¿qué quieres de recompensa? Respondió con los ánimos por los suelos, centrando la conversación en el punto más importante y el que originó este encuentro entre capitanes. Y aunque el ojirrojo parecía sentirse un poco culpable por haber sido el quien literalmente le diera un golpe de realidad a Buggy, eso no borró su deseo principal que lo llevó hasta aquí. Chris. En realidad solo quiero una cosa. Corrigió con calma y de brazos cruzados, algo que extrañó no solo a Buggy, sino también al resto de presentes que no entendía ahora la razón del por qué Chris había insistido en que el ganador recibiría 2 recompensas.
Buggy. ¿Qué? Entonces, ¿por qué propusiste algo que no ibas a querer? Cuestionó el actuar del peliazul y era normal que quisiera respuestas, ya que contra más cosas sabía de Chris, más le sorprendía su forma de actuar y habilidades. Chris. Era solo para hacerte aceptar, como ya sabes el ganador puede pedir lo que sea al perdedor, y en mi caso quiero reclutar a alguien. Aclaro la razón tras el premio doble, después de todo solo quería incitar a Buggy a aceptar su duelo, en resumen, le tendió una trampa que se comió con patatas. Eso frustró un poco al mismo Buggy quien ahora solo podía ver cómo habían jugado con él sin que lo pudiera haber visto o predecido. Buggy. TCH, ¿y quién es? No debo recordarte que Moji y Kabaji quedan fuera de esto. Retuvo sus ganas de replicarle al peliazul y gritarle en la cara para recordar la condición que el mismo Chris aceptó momentos atrás. Donde a Buggy solo le bastó con alzar sus manos y señalar por encima de sus hombros y con ambos pulgares a ambos piratas que estaban a su espalda. Los cuales aún estaban formando parte de ese círculo donde ambos capitanes aún estaban metidos. Chris. Ellos no me interesan, eres tú al que quiero reclutar. Fue claro y directo, pues no tardó en restarle importancia a los dos piratas que estaban fuera del juego para revelar sus intenciones mientras señalaba al pirata con aspecto de payaso. Eso sin duda genera un enorme silencio por culpa del shock que provocó en todos los espectadores a excepción de Nami, y tras unos cortos y breves segundos se pudo escuchar un fuerte, piratas y Buggy. ¿Qué? Nadie retuvo su sorpresa y fuerte grito seguramente pudo ser casi tan grande como la mitad del pueblo en el que se encontraban. Aunque por culpa de ese fuerte ruido tanto Nami como Chris tuvieron que taparse los oídos para no quedarse sordos en el acto. Buggy. ¿Por qué yo? ¿Es eso solo soy un pirata cualquiera? Preguntó sin poder creer lo que estaba escuchando, a tal punto que se señaló a sí mismo con esa misma incredulidad, había oído bien, y eso lo había dejado aún más fuera de lugar. Al punto de que se llegó a degradar y menospreciar con sus mismas palabras, pero eso solo ganó una pequeña risa del peliazul. Chris. Ja. Un pirata que formó parte de la tripulación del rey de los piratas, un conocido de Shanks el pelirrojo y un poderoso usuario de fruta del diablo que viajó por todo el Grand Line de joven, no eres un cualquiera, eres sorprendente y con eso me basta para querer reclutarte como mi segundo nakama. No dudo en elogiar y remarcar los logros y prestigio oculto del capitán Peliazul, el cual si antes ya estaba sorprendido, ahora quería desmayarse. Chris no había dicho ni una sola mentira y eso lo sabía, tanto que lo dejó más pálido que la nieve y el resto de piratas no eran la excepción. Pues el oír que su capitán era alguien tan importante los había dejado tan fuera de lugar que no sabían si gritar, desmayarse o admirarlo aún más. Buggy. ¿Cómo sabes eso? Fue lo único que pudo preguntar, pues las palabras a duras penas salían del de forma normal o sin al menos tartamudear en el proceso por culpa del shock mental en el que se encontraba. Chris. Jajaja, digamos que cierto pelirrojo que conocí en el pasado hablaba muy bien de ti. Rió y respondió con cierta diversión en sus palabras, y no era una mentira, en el poco tiempo que Chris conoció al Yonkou pelirrojo había compartido cierta información con él. Incluso le llegó a hablar de Buggy, lo que fue de gran ayuda para este momento, y ante eso al mismo peliazul se le marcó una vena en la frente. Y toda esa sorpresa y el shock del momento desapareció y se cambió por una enorme ira. Buggy. Shanks. ¿Ese maldito de Shanks está hablando de mí allá donde va? ¿Es que acaso quiere echarme encima a toda la marina? Cuando lo vea juro que lo, Gritó frustrado, pero por más que quería darle una paliza a su ex compañero y amigo no podía imaginarse un escenario donde estuviera por encima de él. Y eso solo frustraba más a Buggy, quien estaba ignorando el estado mental de sus nakamas, los que no podían creer cómo era posible que alguien hablara de un Yonkou de forma tan casual. Chris. Puede que seas más débil que él, pero puedes hacer algo que él aún no ha hecho. Solo bastó con esa frase para que toda la atención de Buggy se centrara en el peliazul que lo estaba dejando mucho más alterado que sus días como pirata solitario. Buggy. ¿Es acaso eso posible? Preguntó desconcertado sin saber qué pensar, ya que la idea de solo saber que podría hacer algo que lo hiciera mínimamente superior al compañero que tanto envidió. Era algo que al pirata con aspecto de payado le llamaba la atención de una forma inhumana.
tanto que quería exigirle una respuesta al ojí rojo a pesar de que se podría llevar un golpe en respuesta. Chris. Pienso ir a buscar el One Piece, y no me equivoco cuando digo que Shanks aún no lo ha podido ver aún, ¿no te gustaría verlo antes que él y restregárselo en la cara? La propuesta era muy tentadora para Buggy, tanto que estaba por ceder si no fuera porque uno de sus nakamas interrumpió el momento. Pirata. Capitán, todo está listo, como planeo preparamos todo por si pedía, solo necesitamos que nos dé la orden. Exclamó un pirata que hizo que todo el círculo que rodeaba a Buggy y Chris se rompiera para dejar ver varios camiones de barco apuntando a ambos capitanes. Chris por su lado vio esto sin muchos nervios, pues había estado en situaciones peores. Pero con Buggy las cosas eran diferentes, esta ahora mismo estaba sudando como si fuera un riachuelo fuera de control, definitivamente había olvidado lo que habló con sus nakamas en el tiempo muerte. Pues planeó un plan que haría obligar a Chris a rendirse en el caso de que tomara ventaja, pero el combate había sido tan rápido y su nivel estaba tan fuera de la imaginación de Buggy en ese momento que ahora sabía que este plan sería inútil, solo enfurecería a Chris, o eso temía el pirata con cara de payaso. Buggy. Esto no es lo que, intento excusar la escena que estaban presenciando con bastante nervios, pero no pudo dar una excusa ya que el otro peliazul tomó la palabra. Chris. No te preocupes, me esperaba algo así, no hay ninguna norma que impida a los nakamas del capitán que hagan trampas, después de todo esto es una competición entre piratas. Definitivamente Chris no estaba enfado, más bien estaba más calmado que una tortuga caminando por la playa. Y eso en parte alivió a Buggy por saber que las cosas no se saldrían de control, ahora solo le restaba retirar la orden a sus subordinados. Pero nuevamente estos hicieron algo que lo alteró. Nami. Capitán, ayuda. Gritó la pelinaranja y a diferencia del momento de los camiones esto sí puso serio al peliazul, quien se volteó rápidamente para ver como uno de los subordinados más fuertes de Buggy. Para ser más exactos, el que tenía como mascota a un león, ahora tenía a la pelinaranja como rehén y con su mascota a un lado con no muy buenas intenciones. Buggy. Mojí, detén esto ahora mismo. Ordenó furioso por el comportamiento del pirata con el traje de animal, pero para sorpresa de Buggy este no obedeció su orden, más bien, Mojí. Ya no eres nuestro capitán, no debemos obedecerte a menos que ese idiota se rinda y nos devuelva a nuestro capitán. Respondió con desafío ante su ex capitán, y en efecto no se equivocaba, pues una vez el ganador había elegido a su nakama ya formaba automáticamente parte de la nueva tripulación. Por lo que ahora todos los presentes eran libres de hacer lo que quisieran, y eso mismo incitó a que muchos prepararan los camiones que estaban apuntando a Chris. Tomando el valor para encender las mechas una por una con unas cerillas que embarazón a quemar la cuerda, una decisión que tomaron por propia voluntad para así recuperar a Buggy. Esto sin duda molestó a Buggy, quien no iba a pasar por alto semejante ofensa, pues daba igual que no fuera su capitán, si aún lo respetaban debían aceptar lo que estaba ocurriendo. Pero no hizo falta que actuara, pues Chris al ver cómo Mojí empezó a acercar la cabeza de Nami a la boca de su león mascota. Ante la mirada aterrorizada de la pelinaranja, antes de que hubiera alguna palabra por medio dirigida a él como una última advertencia. Todo se quedó en silencio en un solo segundo, un segundo en donde una onda de viento que recorrió todo el lugar, dejó petrificados a todos. Y después de otro segundo uno por uno los piratas en ese lugar comenzaron a caer desmayados ante la mirada de los que aún estaban conscientes como, Mojí, Kabaji, Nami y Buggy, quienes estaban temblando por la presencia que acababan de sentir. De igual forma el león tembló más que el resto y sudó a mares mientras veía a Chris con completo terror. Kabaji. ¿Qué fue eso? Preguntó aterrorizado por lo que acababa de sentir, y sin saber por qué su mirada estaba centrada en los ojos rojos de Chris, quien los miraba seriamente. De igual forma Buggy, quien aún tenía su mirada dirigida a sus anteriores subordinados, volteó su mirada para ver al peliazul. Buggy. Aquí del rey. Fue lo único que pudo decir, ya que aunque no estaba tan intimidado como sus dos subordinados, sí temblaba un poco al igual que Nami por semejante presencia. La cual fue liberada del agarre, haciéndola reaccionar para moverse rápidamente y reagruparse con su capitán. Chris. Nami, Buggy, lo siento, creo que liberé más de lo que pudo soportar y los intimidé sin querer. Se disculpó con sus nakamas ya que por un instante se había dejado llevar por la ira al ver el estado crítico en el que Nami se había encontrado.
la cual ahora sí tenía bastantes preguntas, pero no era el momento para hacer preguntas y ella lo sabía, primero deberían salir de ese lugar. Aunque sin darse cuenta, o mejor dicho, a causa del sorpresivo momento a duras penas Buggy fue el primero en darse cuenta de algo que estaban pasando por alto. Y al ver de reojo los cañones que tenían alrededor suya lo hizo reaccionar. Buggy. Oh no, los cañones. Gritó con fuerza con intenciones de advertir a Chris y Nami, los cuales abrieron los ojos con sorpresa al recordar ese segundo detalle. Rápidamente Chris observó a su alrededor notando cómo en efecto las mechas estaban llegando a su fin, y ya era tarde para reaccionar pues de forma repentina se pudieron escuchar varios boom. Fin del capítulo. Continuará, chao.